Hola estudiantes, padres de familia, reciban un cordial saludo de la institución Basili. Nos volvemos a encontrar en nuestras clases del curso de razonamiento matemático. Entramos esta vez a la tercera clase del tercer bimestre, en el aula del segundo de secundaria. El capítulo del día de hoy, test de decisiones. En este capítulo vamos a tener nosotros que organizar la información que se nos proporciona y para ello vamos a ubicar algunas formas sencillas de poder generar este ordenamiento de esta información. Una de ellas va a ser un mecanismo haciendo uso de una tabla de doble entrada. Así como por ejemplo podemos encontrar aquí una tabla donde vamos a nosotros a relacionar las personas que intervienen con el rubro específico al cual de repente se les relaciona, ¿no? Sean actividades, características o algunos específicos o algunos objetivos específicos. En este caso vamos a ver que aquí van a haber profesiones y nombres, ¿no? En los datos obtienes aquí, te dice que Arturo es médico. Si Arturo es médico, entonces aquí vamos a colocar el check, que es médico. Y obviamente Arturo no va a ser, ¿cómo se llama? Las otras dos profesiones, ¿no? Las otras dos profesiones. Claro que aquí está generando una redundancia, ¿no? Entre médico y doctor. Joseph te dice que es ingeniero, entonces aquí aparece el check, importante eso, aparece el check, por lo tanto Joseph, Arturo no puede ser ingeniero y Percy no puede ser ingeniero y Joseph ya no puede ser doctor ni médico. Y acá el otro dato te dice Percy es doctor, entonces Percy debe ser el check en doctor, por lo tanto ya no va a ser ingeniero y médico. Entonces de esa manera nosotros ordenamos la información que se nos proporciona y podemos obtener la respuesta de lo que pregunte en todo caso pues el problema. También podemos tener una tabla corta, esto vamos a utilizarlo cuando tenemos ya que relacionar varios rubros a cada persona, ¿no? Uno de estos problemas vamos a desarrollar también nosotros en los problemas del día de hoy y con esta pequeña tabla corta nos va a permitir hacerlo de manera más práctica, ¿no? Porque si utilizamos una tabla de doble entrada sería muy extenso la forma en cómo se debería trabajar. Y por último la tabla de opciones múltiples, esto ya cuando se trabaje con opciones particulares de cada persona, ¿no? Entonces ahí tendríamos que desglosar pregunta por pregunta. Recuerda que cuando el juego tenga dos rubros se recomienda la tabla de doble entrada, pero si tiene más, ahí importante utilizar la tabla corta. El día de hoy justamente nosotros vamos a utilizar una tabla de doble entrada y una tabla corta. Problemas. Empecemos con el juego lógico verbal 1, te dice, primero, siempre es importante leer adecuadamente el enunciado completo para saber qué cosa es lo que vamos a realizar. 4 deportistas, José, Juan, Julio y Wilfredo, practican básquetbol, fútbol, frontón y natación, aunque no necesariamente en ese orden. Se sabe además lo siguiente, Juan le pide prestadas sus paletas de frontón a Wilfredo, José quisiera jugar básquetbol en lugar de fútbol, a Julio le da miedo el agua pues no sabe nadar. Vamos a utilizar nosotros estos tres datos, estas tres informaciones para ubicarlos en nuestra tabla de doble entrada porque podemos darnos cuenta que contamos con la relación de dos rubros, ¿no? Tenemos los nombres, ¿correcto? Y los deportes que practican. Cuadro de doble entrada entonces sería de esta manera, donde aparecen los nombres José, Juan, Julio y Wilfredo y los deportes, básquetbol, fútbol, frontón y natación. Empezamos con el primer dato, o la primera información. Juan le pide prestadas sus paletas de frontón a Wilfredo. A ver, si dice que le pide prestadas las paletas de frontón a Wilfredo, quiere decir que Wilfredo es el que practica frontón, porque a él le está pidiendo las paletas y él es el que las tiene. Entonces diremos que Wilfredo practica frontón. Por lo tanto, si Wilfredo practica frontón, acá te dice, como Juan le pide prestar las paletas, quiere decir que Juan no practica el frontón, porque eso lo practica Wilfredo, ¿no? Ya teniendo esto, muchachos, debemos de entender de que José tampoco va a practicar frontón, porque ya lo practica Wilfredo,
Y Julio tampoco lo va a practicar porque ya lo practica Wilfredo, ¿no es cierto? Son 4 deportes y 4 personas. El otro detalle más, si Wilfredo practica el frontón, por lo tanto no practica básquetbol, no practica fútbol y no practica natación. Date cuenta que es importante que en cada unión de las informaciones debe haber una sola afirmación. Acá hay una afirmación, por lo tanto el resto debe ser negaciones, ¿no? Deben ser negaciones, solamente va a haber una afirmación. Muy bien, ya tenemos eso. Vamos entonces con la segunda información que nos dan. José quisiera jugar básquetbol en lugar de fútbol, lo cual te está afirmando que José juega fútbol. José juega fútbol. Entonces, de la misma manera, vamos a llenar con negaciones porque ya tenemos una afirmación, ¿no? José no va a jugar básquetbol y José no va a practicar la natación porque ya juega fútbol. Y obviamente Juan no va a practicar el fútbol porque ya lo practica José y Julio tampoco va a practicar fútbol porque ya lo practica José. Muy bien, tenemos eso entonces. Vayamos a la última información. A Julio le da miedo el agua, pues no sabe nadar. Si no sabe nadar Julio, entonces Julio no debe practicar natación. Por lo tanto, Julio debe practicar básquetbol. Y si Julio practica básquetbol, José practica fútbol, Wilfredo practica frontón, entonces Juan necesariamente va a practicar la natación. Juan necesariamente va a practicar la natación y ahí tenemos la afirmación de los deportes que practican cada una de las personas. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora entonces vayamos a nuestras preguntas. Dice, ¿quién practica frontón? Podemos darnos cuenta que quien practica frontón es Wilfredo. Siguiente pregunta. ¿Qué afición tiene José? Vamos a considerar aquí la afición por el deporte que practica José, ¿de acuerdo? Porque aquí en la información te dice, José quisiera jugar básquetbol, ¿no? Lo cual demuestra que de repente podría ser su afición. Pero vamos a ser consecuentes con las preguntas con lo que estamos trabajando ahorita. Y acá deberíamos entenderlo como ¿qué deporte practica José, ¿no? ¿Qué deporte practica José? Practica el fútbol. Siguiente problema. Te dice, Ariel, Beto, Carlos y Donato tienen diferentes oficios. Pintor, gasfitero, mecánico y carpintero. Y usan diferentes uniformes. Blanco, rojo, azul y naranja. Además se sabe lo siguiente. El pintor derrotó a Beto en ajedrez. Carlos y el mecánico juegan fútbol con el de rojo y con el de azul. Ariel y el carpintero no se llevan bien con el de azul. Y el gasfitero usa uniforme blanco. Podemos darnos cuenta aquí, muchachos, que vamos a tener más de 2 rubros. Tenemos los nombres, las personas, tenemos los oficios y tenemos los uniformes. Entonces, 3 rubros que no se va a poder trabajar con un cuadro de doble entrada. Aquí tendremos que trabajar con una tabla corta. Muy bien, entonces, primero vamos a iniciar teniendo nuestra tabla corta con nuestros rubros, para poder a partir de eso ir llenando la información que nos está dando el problema. Tenemos nombres, hay 4 nombres, oficios, son 4 oficios, y los uniformes, son 4 colores de uniforme. Empezamos entonces con la información que nos acerca un poco más a la resolución del problema. El pintor derrotó a Beto en ajedrez. Bueno, no sabemos quién es Beto, no sabemos quién es Beto y quién es el pintor. Por aquí podríamos llenarlo, pero vamos a tratar de buscar una información que se acerque un poco más a tratar de ocupar una mayor cantidad de espacios en nuestro cuadro. Aquí, Carlos y el mecánico juegan fútbol con el de rojo y con el de azul. Interesante esta información, porque te está dando la información donde podríamos llenar 4 casilleros. Porque te dice Carlos y el mecánico, a ver, vamos a ver, Carlos y el mecánico, lo cual aduce que es una segunda persona. El mecánico debe estar ubicado en oficios, Carlos en nombre,
no se llevan bien con el de azul, con el de... dice, juegan con fútbol con el de rojo y con el de azul. Eso quiere decir que hay otras personas que utilizan el uniforme rojo y el uniforme azul, que no son ellos. ¿No es cierto? Aquí hay 4 personas. Entonces, como ya estamos ubicando estas 2 personas, a las otras 2 las ubicaremos aquí. Una de uniforme rojo y otra de uniforme azul. Muy bien. Ahora te dice, Ariel y el carpintero no se llevan bien con el de azul, lo cual nos puede decir que Ariel y el carpintero no llevan el uniforme azul. Entonces no van a ser ellos. No va a ser el de aquí, Ariel, ¿no? Y aquí tampoco va a ser necesariamente el mecánico, no va a poder ser, perdón, el carpintero no va a ser él, ¿no? A ver, entonces, ¿de qué manera podríamos ubicarlo? Ariel debería ser uno de ellos 2, ¿correcto? Y el carpintero podría ser uno de ellos 2. A ver, probemos de esta manera. Ariel es él y el carpintero, vamos a ubicarlo aquí. Si lo ubicamos ahí al carpintero, vamos a considerarlo de esta manera. Esta es nuestra primera opción, pero también podría haber estado aquí el carpintero, ¿no? Pero a ver, concéntrate en esta parte. Si aquí hubiese estado el carpintero, hay un dato acá que dice, el gasfitero usa uniforme color blanco. Si acá hubiese estado el carpintero, eso quiere decir que aquí ha debido de estar el gasfitero, o aquí hubiese estado el gasfitero, y su uniforme aquí es rojo y aquí es azul, no es blanco. Por lo tanto, aquí no puede estar el carpintero. El carpintero aquí necesariamente debe estar. Muy bien. Y si aquí está el carpintero, como habla de personas distintas, necesariamente Ariel tiene que estar aquí. ¿De acuerdo? Porque Ariel no se lleva con la persona de color azul, o sea, no es la persona de color azul, entonces necesariamente Ariel debe estar aquí. Muy bien, listo. Ya completamos entonces hasta el momento todo esto. ¿Qué más podemos trabajar? Dice, el pintor derrotó a Beto en ajedrez. El pintor, a ver, si nosotros ubicamos aquí al pintor, entonces aquí tendría que estar el gasfitero, y el gasfitero usa uniforme blanco. No podría ser porque aquí es azul. Entonces, necesariamente el pintor tiene que estar aquí. Y si dice, el pintor derrota a Beto en ajedrez, Beto no va a ser él. Necesariamente Beto tiene que ser el de aquí, porque los demás son Ariel y Carlos. Aquí debe estar Beto. Y por último, llenamos la última información. El gasfitero usa uniforme blanco. ¿Dónde está el gasfitero? Necesariamente aquí. Ahí está el gasfitero. Y el color de uniforme es blanco. Ahí está. Por lo tanto, si son 4 los colores, te dice blanco, rojo, azul y naranja, necesariamente aquí, ¿qué color será? Naranja. Y son 4 personas. Ariel, Beto, Carlos y Donato. Entonces necesariamente aquí debe estar Donato. Muy bien. Entonces llenamos ya toda nuestra información en nuestra tabla corta. Ahora sí podemos responder a nuestras preguntas. ¿Qué color de uniforme usa Beto? Beto usa el uniforme de color rojo. Siguiente pregunta. ¿Qué oficios tiene Ariel y qué color de uniforme usa? ¿Qué oficio tiene Ariel y qué color de uniforme usa? Ariel, oficio, mecánico, uniforme, naranja. Por último, ¿quién usa el uniforme naranja? Bueno, ahí está sencillo, redundante la pregunta anterior, semejante ahí. El que lo usa es Ariel. Y así podríamos preguntar más cosas, ¿no? ¿Qué uniforme usa el pintor? Azul. ¿Qué oficio tiene Carlos? Cafetero, y así sucesivamente, ¿no? Hay variable de preguntas que se pueden generar a partir de haber llenado toda esta información. Muy bien, estudiantes, hasta ahí la clase del día de hoy. Espero que haya sido de tu comprensión. No olvides desarrollar la tarea del 1 al 4 y conectarte a la asesoría el día de hoy para poder reforzar el capítulo. Hasta luego, muchachos.